Y en Amanecer Ganadero invitamos al licenciado Lucas Romero, director de Sinopsis Consultores, es analista político, integrante de Amplificagro. Por estas horas, hoy creo que se lanza el informe de Amplificagro. Lucas, gracias por recibirnos. Buen día. Buen día, ¿Cómo Alfredo. te Buen va, día. Lucas? ¿Cómo andan ustedes? Sí, bien. Vos tenés una posibilidad de escucharnos, bajá un cachito el volumen porque estamos escuchando un rebote nosotros, si no sabés, si nos haces la gauchada. ¿Ahí nos escuchás igual? Sí, estoy bajando el volumen, pero a Bueno, ver si está ahí, bien. ahí me escuchan ustedes. Sí, Nosotros perfecto. perfecto, Nosotros nosotros. escuchamos y te vemos perfectamente, Lucas. Bueno, Bueno, contanos qué es Amplificagro primero para que la gente entienda por dónde vamos en función a la charla, Lucas. sí, bueno, sí, gracias por la oportunidad. Amplificar es un proyecto que nació el año pasado. Es un proyecto que intenta ser un canal de expresión del clima de opinión en el sector agropecuario. Eh, digamos, es la conjunción digamos, de dos personas que vienen de ámbitos distintos. Hernán Satorre, que viene de trabajar en el sector, y en el caso nuestro nosotros nos dedicamos a estudiar y analizar la opinión pública en general y en particular en este caso en el sector agropecuario. Confluimos con Hernán en este proyecto que intenta, digamos, ser pionero en esto de tratar de ponerle voz al sector, ¿no? Que el sector pueda expresarse sobre todo en temas de la coyuntura económica, de la coyuntura política, con lo cual lo que hacemos es sistemáticamente mes a mes preguntarle a un grupo de productores con diferentes responsabilidades en establecimientos productivos agropecuarios de diferentes tamaños, tratando de tener una muestra representativa del sector productivo y bueno, consultándolo sobre diferentes temas de coyuntura, ¿no? Como fue el caso de este estudio de mayo, en donde obviamente pusimos el foco en un tema que está en el tope de la agenda hoy en el sector, que es esta decisión del gobierno del cierre de exportaciones de carne, ¿no? Facilongo lo de ustedes, sí. Imagino que debe ser espectacular. ¿Qué te dijeron los productores? Bueno, digamos, le pusimos tres focos a la consulta, ¿no? En primer lugar, una evaluación general de la medida, y bueno, nos encontramos con lo que en algún punto teníamos como hipótesis que nos íbamos a encontrar, ¿no? Más del 90% de los consultados consideraron la medida como inconveniente, digamos, de hecho con la particularidad de que digamos, el 93%, perdón, la consideró muy inconveniente. Creo que es una medida que tiene, digamos, una doble combinación, ¿no? Es percibida como negativa por parte del sector, pero además es una medida conocida por el sector. El sector tiene una historia reciente con este tipo de intervenciones en el mercado de exportación, con lo cual digo, está doblemente autorizado para opinar, por el conocimiento de la medida, pero además por los antecedentes, con lo cual no nos sorprende ese resultado. Quizás la pregunta más interesante es la siguiente, ¿no? Porque tratamos de indagar un poquitito en, bueno, ¿cuál cree el sector que son los factores, los motivos que llevan al gobierno a volver a tomar una decisión de este tipo que tan malos resultados había dado en el pasado? Interesante porque allí el 66%, o sea, 2 de cada 3 de los consultados, considera que efectivamente se trata de un chivo expiatorio, ¿no? Que el gobierno intenta con este tipo de medidas encontrar algún responsable de algo que no puede explicar y que desde el punto de vista político le resulta muy corrosivo, ¿no? Que es la inflación, el aumento en los precios, que es un aumento que no se verifica solamente en los alimentos. El proceso inflacionario como aumento generalizado de los precios de la economía se está dando en todos los ámbitos, es un flagelo que viene afectando la economía argentina desde hace muchos años. Bueno, el 66% considera que el gobierno está buscando un chivo expiatorio, ¿no? El 11% cree que el gobierno quiere castigar al sector, es decir, hay una decisión que tiene el objetivo de castigar un sector que el gobierno considera opositor, adverso, lejano, y solamente el 6% cree que hay un error de concepción, ¿no? Que el gobierno hace esto porque desconoce que con este tipo de medidas se va a lograr bajar el precio en la carne, ¿no?
Lucas, le preguntaron a ese productor que obviamente está en contra de esta medida, qué es lo que va a hacer con las inversiones que venía desarrollando, qué es lo que va a hacer Tranquera adentro a partir de esto que impone el gobierno como una decisión de cerrar exportaciones. No particularmente pusimos el foco en las consecuencias. Sí, bueno, nos podemos imaginar que, lógicamente, que este tipo de medidas, digamos, se dan de bruces contra los proyectos de inversión. Fíjate qué interesante porque este es el foco en la cuestión carnes, pero el proyecto, por lo menos en este estudio de mayo, tuvimos un foco un poco más amplio. Le hicimos una pregunta al comienzo del estudio, muy interesante. Le pedimos a la gente que defina con una palabra la situación del sector. Siempre es interesante y quizás aporta un enfoque más cualitativo, no tanto cuantitativo Ujú. en la indagación. Dice, bueno, ¿con qué palabra usted definiría la situación del sector? Este tipo de preguntas obviamente no recoge, digamos, una frecuencia muy alta en algún tipo de palabra, porque la gente puede utilizar múltiples formas de expresar con una palabra la situación del sector, pero en este caso no se dio, hubo una palabra que fue tremendamente mencionada, casi uno de cada tres utilizó esa palabra cuando nosotros preguntamos cualquier tipo de palabra que pudiera utilizar. ¿Saben cuál es esa palabra? Incertidumbre. Y yo creo que eso refleja la consecuencia de este tipo de medidas, ¿no? De un gobierno que pareciera, digamos, de buenas a primeras, de un día para otro, adoptar medidas que trastocan de fondo proyectos de inversión. Digamos, imagínense, digamos, proyectos que están apuntando a mercados exportadores y que de buenas a primeras aparezca un gobierno y diga, por 30 días no se puede exportar. Me parece que esto explica un poco las consecuencias. No pusimos tanto el foco allí, sí pusimos el foco, y me parece también interesante remarcarlo, bueno, ¿cuál es el factor que los productores creen están impactando en el precio de la carne? Tratando también de poner al sector a evaluar un poco, bueno, cómo se explicaría que se está dando esto. Bueno, el 43% mencionó, dentro de la posibilidad de mencionar varios factores, bueno, el aumento de los costos de producción, el aumento de los fletes, el aumento de los salarios. Es decir, ¿qué nos quiere decir el sector con esta respuesta? Que esto está dentro de un proceso general de aumento de los precios, que afectan desde el punto de vista de los costos también, y que lógicamente eso se ve reflejado en el precio de la carne, en el precio de los alimentos, en el precio de la ropa, en el precio, en todos los precios, ¿no? El segundo factor mencionado es el aumento de los impuestos, Hmm. que también forma parte del proceso inflacionario, y que en este caso particular tenemos además un aumento de un impuesto como el de retenciones, que tiene un impacto también en... Es decir, hay un enfoque generalizado por parte del sector de que la causante o el causante del aumento de la carne es la inflación. Es el flagelo que está de fondo en la economía argentina y que viene generando un aumento generalizado de todos los precios de la economía. Porque, digamos, solamente hay que remitirse en ir a buscar los datos de países exportadores de alimentos, los datos de inflación de países exportadores de alimentos, y no van a encontrar un país dentro de los países que tienen a la exportación de alimentos como principal producto exportador con una inflación de 2 dígitos, ¿no? Entonces, claramente digo, estamos frente a un flagelo que afecta a la economía y que no es un fenómeno particular de la carne, con lo cual esto alimenta un poco la respuesta de la gente de que probablemente detrás de la decisión también haya esta necesidad del gobierno de buscar un responsable de aumento de la carne, ¿no? Pues es que mucha gente con la que nosotros hemos charlado te cuentan en privado que a veces no quieren decir cosas porque tienen miedo a represalias. Eh, Hemos hablado de tema sanidad, no, porque yo tengo miedo cuando voy a hacer, ahora ya no, porque ahora lo haces con DT y demás, pero no, tengo miedo cuando voy al SENASA a tener algún inconveniente, ya ha pasado con este gobierno, con otros gobiernos. Te dicen, no, no, yo de tal cosa no quiero, porque después cuando voy a la municipalidad resulta que, no, yo prefiero que no, porque tengo despelote con los vecinos y que yo cuantas cosas. En general el productor tiene bastante temor a ese tipo de cosas. ¿Ustedes no encontraron con que hubiera evasivas o cosas así para opinar en determinados temas, sabiendo que de alguna manera quedaban expuestos a que ustedes después viralizaran su nombre, ¿no?
Sí, me sirve la pregunta porque la aclaración es que este tipo de consultas son anónimas, no le Ah, pedimos a la perfecto, gente perfecto. que nos dé el nombre y apellido, porque de hecho el objetivo de que sea anónima tiene que ver con que la persona pueda opinar con total libertad. A nosotros no nos Claro. interesa el nombre y apellido de la persona, sino nos interesa su opinión. Y lo que hacemos es analizar opinión agregada, ¿no? Es el conjunto agregado de todas las opiniones los que nos da a nosotros el dato. Así que es una linda oportunidad que, digamos, nos permite, insisto en esto, conocer un poco la voz del sector en diferentes temas, no específicamente ni técnicos del sector. Hay estudios que se hacen sistemáticamente en el sector sobre cuestiones técnicas del proceso productivo. En este caso es un poco tratar de ver qué opina el sector de la coyuntura económica, política. De hecho, por ejemplo, una de las preguntas interesantes es, le preguntamos al sector, hablando de inflación, bueno, ¿cuánto cree que va a ser la inflación este año en la Argentina? Y curioso porque más del 50% Dijo considera que la inflación va a 50%. estar por encima del 50%, ¿no? Me quedo con dos cuestiones. La cuestión vinculada a la estigmatización por parte de los funcionarios del Ejecutivo respecto del sector y a la incertidumbre que remarcaste como palabra, como una suerte de conclusión de todo esto. Dijiste, no le preguntamos cuáles van a ser las consecuencias de esta medida, pero sí resaltaste esta palabra como denominador común de la mayoría de los encuestados, incertidumbre. Y aquí me parece que se juega parte de lo que uno puede suponer va a ocurrir lamentablemente hacia futuro en materia de inversiones, ¿no? Sí, sí, incluso hay una pregunta interesante que tiene que ver con si el productor cree que más allá de esta medida, además el gobierno puede avanzar en otro tipo de intervenciones, entre ellas la posibilidad de aumentar retenciones a los productos agropecuarios. Bueno, más del 80% cree que es probable, es altamente probable que el gobierno decida avanzar con otro tipo de medidas. Es decir, es un sector que, digamos, tiene la percepción de estar, digamos, a la disposición de un gobierno que buscará, digamos, agredirlo más, en el sentido de complicarle más el proceso productivo, de agregarle más impuestos, de condicionarlo en la visión de mediano y largo plazo que necesita cualquier proyecto productivo de estas características. Con lo cual, me parece que el estudio nos está reflejando un sector que está muy preocupado viendo las circunstancias, sobre todo por este tipo de decisiones. Lucas, gracias por compartir estas conclusiones con nosotros. Un abrazo a la distancia. No, por favor, es un Abrazo, placer. Un Lucas, saludo a todos. gracias, muy Un gentil. abrazo. El licenciado Lucas Romero, charlando en Amanecer Ganadero, de Sinopsis Consultores, analista político integrante de Amplificagro.